Buenas noches, mi nombre es Mario Javier Guzmán, estudiante de teología y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la personalidad en la materia de Dios y el ser humano. Bueno, eh, se nos ha pedido dar un criterio personal con respecto de cuándo inicia la personalidad del ser humano. Y bueno, cuando hablamos de personalidad, específicamente estamos hablando de la dignidad del ser humano y de todo lo que esto implica con respecto a la situación de que podemos ver varias corrientes de pensamiento en estos tiempos con respecto al ser humano, su cosmovisión, lo que significa ser humano y a todas las situaciones que envuelven el tema sociológico, cultural, el tema eh, el sistema de creencias de cada una de las sociedades, pero de alguna manera, si nosotros miramos a la luz de la palabra el tema de la personalidad, vemos en la palabra del Señor que la eh, personalidad del ser humano, la dignidad del ser humano inicia justamente en el momento de la concepción, ya que podemos ver que Dios pone o permite que la vida de un ser humano se dé en el vientre de una mujer con un propósito, y eso es justamente lo que rompe los esquemas y rompe justamente el tema de las ideologías que en estos tiempos nos invaden justamente con todos estos pensamientos equivocados con respecto al ser humano, donde podemos ver que justamente eh, los grupos feministas justamente quieren romper ese esquema de la dignidad del ser humano, del valor del ser humano, porque vemos que se predomina o se pone por encima del ser humano que se está formando en un vientre, el yo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo determino, más allá de justamente lo que nos puede decir la palabra y la biología y la ciencia justamente con respecto al ser humano, porque vemos que de acuerdo a la ciencia, en el momento de la concepción hay vida. Y esto quiere decir que desde el momento de que existe vida y dignidad, tiene derechos y se tiene que considerar muchas cosas antes de pensar que mi cuerpo es mío y yo decido sobre mi cuerpo, pero justamente ahí viene la pregunta, ¿quién decide sobre el otro cuerpo que se está formando dentro de una mujer? Que es justamente un tema de mucha polémica y controversia, pero si nosotros analizamos desde lo leído y lo estudiado en clases, pues nos damos cuenta de que Dios nos da esa dignidad desde el momento que hemos sido puestos en el vientre de nuestra madre, porque Dios justamente nos pone ahí con un propósito para que lo podamos encontrar en esta vida. Lamentablemente vemos que la sociedad no encuentra demasiados pretextos justamente para hablar acerca de estos temas y quiere limitar los derechos de un cierto grupo de seres humanos. Hay mucha discriminación, muchas situaciones complejas, pero desde el punto de vista del apóstol Pablo, inclusive cuando leemos el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo habla de que para Dios, para el Señor Jesucristo ya no existe ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Habla de justamente esto de que ya no nos debemos dividir por dónde nacimos o por lo que somos o por los títulos o por las cosas que hayamos conseguido, sino más bien por el hecho de ser humanos, porque Dios nos mira de esa manera, como su creación. Entonces, por el hecho de ser creación, tenemos dignidad, tenemos valor y eso justamente rompe justamente los esquemas que nos están implementando en la sociedad. Además de que es importante saber que el ser humano pierde justamente ese propósito y pierde esa visión adecuada del propósito que está aquí, por el cual está aquí en esta tierra, justamente cuando se aleja de Dios, cuando se aleja de su creador y pierde justamente el horizonte sobre cuál es el propósito y qué es lo que estamos haciendo aquí en este mundo. Entonces, creo que eso es mi punto de vista con respecto a la personalidad. Creo que es una situación que se debe eh, analizar con mucha más amplitud. Creo que hay muchas cosas más que hablar, pero en realidad creo que sí es importante que podamos entender que Dios
nos ha dado dignidad desde el momento de la creación y que tenemos, pues, justamente por esa dignidad que Dios nos ha dado, tenemos un propósito y podemos ser eh, personas que influimos en la sociedad justamente para cambiar esos pensamientos que lamentablemente nos dividen y que no aportan para tener una mejor sociedad, sino que más bien hacen de que haya estos sesgos en la sociedad y que tengamos una sociedad mucho más polarizada y que lamentablemente por las ideologías creemos estas brechas entre grupos de seres humanos cuando la palabra nos llama a la unidad, cuando la palabra nos llama a estar en un solo sentir y que obviamente lo más importante es poder acercarnos al Señor para poder entender cuál es el propósito que como seres humanos tenemos. Eso es todo. Buenas noches, muchas gracias.